Continuamente cuando hemos hablado de la vida de Jesús en diferentes oportunidades, yo se los dije la semana pasada, con Jesús no solamente hay una sola definición, o Jesús es Dios o Jesús es un mentiroso. No hay, tú tienes que escoger. No, Jesús no es un hombre muy bueno, no, perdóname, Jesús es Dios o es mentiroso. Una de dos, porque Jesús y los mismos judíos que hablaban el mismo idioma que Jesús saben de lo que estoy diciendo. Cuando Jesús le dice al paralítico en la piscina de Betesda, ahora cuando estuvimos ahí en la piscina de Betesda, al lado de la iglesia de Santa Ana, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y también en la casa de la suegra de Pedro, cuando baja el paralítico por la camilla, dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué le contesta a los fariseos? ¿Pero quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Los fariseos se escandalizaron porque un hombre dijera, tus pecados te son perdonados, porque los judíos sabían que en el ambiente judío solamente Dios puede perdonar. Esa gente sabían que Jesús estaba actuando en su capacidad de ¿qué? De Dios. Tus pecados. Todos uno dicen, bueno, los sacerdotes perdonan los pecados. Sí, los sacerdotes perdonan los pecados, pero los sacerdotes perdonan los pecados por la unción que Jesús dejó en la iglesia del Espíritu Santo y en el nombre de Dios. El sacerdote dice, yo te perdono los pecados. Y dice, no, tus pecados son absueltos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única persona en el mundo que ha dicho, el hombre que ha dicho, tus pecados te son perdonados sin nombrar absolutamente a nadie, es Jesús. Luego entonces, perdonar los pecados, ¿potestad de quién? De Dios. Y los judíos así lo entendieron. También cuando Jesús hablaba, los hombres decían, nadie ha hablado de esta forma. Porque Jesús decía, los profetas, Abraham, Moisés le dicen, pero yo les digo. Por eso decían, ¿quién es este que se está poniendo por encima de Abraham y de Moisés? Abraham y los profetas, Isaías, Jeremías decían, el Señor dice tal cosa. Jesús no decía nunca, el Señor dice, Jesús decía, yo les digo tal cosa y tal cosa. O sea, hay pruebas durante toda la Escritura inequívocas de que Jesús, tú tienes que aceptarlo, o Jesús es Dios, o es el farsante más grande que ha pisado sobre la tierra. Y si Jesús es un farsante, cuando tú tengas cáncer o tengas un problema, mira a ver a quién va, pero Jesús no venga. También les dije la semana pasada que el Evangelio de San Juan es claro. Cuando dice San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Aquí lo deja bien claro. Aunque los testigos de Jehová en la tradición Nuevo Mundo ha agregado era un Dios, pero eso es algo verdaderamente aberrante. Era un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Y frente a Dios estaba la palabra, y la palabra era Dios. Dios de Dios. Lo dice el credo. O sea, la profesión de fe del Concilio de Nicea, que ustedes proclaman antes de comenzar el ofertorio de la Eucaristía, cuando se adentra en la Eucaristía, la profesión del Concilio de Nicea, la fe de la Iglesia, declara que Jesucristo es Dios, de Dios, Dios de la Trinidad que conforma la fe cristiana, la fe católica. Importante referente a esto, desde el momento que tú, porque tú eres un gran teólogo, porque tú eres un gran pensador y porque tú eres un gran filósofo y decides que la capacidad tuya te dice que Jesús no es Dios, desde el momento que tu capacidad te dice que Jesús no es Dios y tú crees que Jesús no es Dios, tú te quedas automáticamente fuera de la Iglesia católica, que de eso no se habla. Hay una cosa en el derecho canónico que se llama excomunión lata sentencia. Es un tipo de excomunión que es inmediata al hecho, que ningún obispo ni ningún sacerdote pronuncia la excomunión. Hay excomuniones que el Papa pronuncia o que un obispo pronuncia. Hay que esperar que el Papa o el obispo pronuncie esa excomunión. La excomunión lata sentencia se ejerce desde el momento que una persona cae en una serie de hechos que dice el derecho canónico. Uno de los casos de excomunión lata sentencia es la herejía. Desde que tú sabes que algo es herético y tú lo estás aceptando, tú estás excomulgado en ese mismo instante del cuerpo de Cristo y expulsado al lugar de las tinieblas. Yo creo que de eso no se habla mucho. Así que todo que dice algo contrario a la fe de la Iglesia está automáticamente, ¿qué cosa? Excomulgado. Así, y la Iglesia, por eso es que no hay duda. El cristiano puede tener duda, sí o sí, o tú aceptas que Cristo es Dios, o te quedas fuera de la Iglesia. Punto. Aquí no hay más nada que hablar, aquí no se mete ni teología. Lo tomas o lo dejas. Punto. Dios de Dios. No Dios de un Dios cualquiera. Dios de Dios. ¿De qué Dios se refiere el Concilio de Nicea? El Dios de Israel.
el luz de luz. Quiere decir que Jesucristo es luz y proviene, Jesucristo que es luz, proviene ¿de dónde? De la luz. Luz de luz. ¿Por qué? Los gnósticos, esos que andan por ahí, que la nueva era son los descendientes de los gnósticos, porque el demonio, como le dije, gracias a Dios, no es muy creativo y siempre repite y repite la misma mentira, y los hombres siguen creyéndose las mismas mentiras. Los gnósticos predicaban en el siglo II que habían dos tipos de dioses. Yo decía que estaba el Dios del Antiguo Testamento, que era malo, y que por eso que la Biblia, el Antiguo Testamento, se ve un Dios un poco así colérico, y estaba el Dios del Nuevo Testamento, que es bueno. Eso, y mucha gente lo sigue creyendo, sobre todo entre la gente de la nueva era, que Jehová o Yahvé era un Dios malo, y que Jesús era un Dios bueno. Eso es la teoría de la nueva era, que todo es una unidad de dos mitades. Y eso es lo que ustedes ven que se ponen los muchachos que andan por ahí equivocados, el símbolo ese de yin yang, que es una moneda o una medalla que la mitad es negra, la mitad es blanca. Quiere decir que todo tiene una cara y otra cara que es totalmente opuesta. O sea, por eso que dice que todas las personas tienen, hombre y mujer, todos tienen una parte masculina y una parte femenina. Que donde hay luz, la otra mitad es tiniebla. Que si hay un Dios bueno, hay un Dios malo. Eso es básico en la nueva era. Por eso la iglesia dice, Jesucristo es luz. Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que no me conoce a mí, camina en tinieblas. Pero no es una luz que proviene de una oscuridad. Eso es una luz que proviene de otra luz. Dios de Dios, luz de luz. Dios, si queda alguna duda, lo vuelvo a repetir el credo de Nicea. Dios verdadero, de Dios verdadero. Creemos en un Dios verdadero, que es la Trinidad. El Padre, que lo vimos en la primera parte del credo, que es un Dios verdadero, y proclamamos que Jesús también es un Dios verdadero. Fíjate que no es una doble repetición. Jesús es un Dios que proviene de Dios. Es una luz que proviene de la luz. Es un Dios verdadero que proviene de un Dios verdadero. Tres afirmaciones. Hermano, después de eso, si tú dudas que Jesús es Dios, tú estás automáticamente excomulgado de la iglesia y echado por de las tinieblas. Tengas el cargo que tengas, seas tú quien sea. Excomunión, eso se llama, se escribe látea. Látea sentencia. Quiere decir que es una sentencia automática. No hay necesidad. Es como que comete un aborto. Inmediatamente, una persona que comete un aborto o que apoya un aborto, inmediatamente queda excomulgada de la iglesia. Por eso que los políticos que apoyan el aborto no pueden comulgar, porque están excomulgados de la iglesia. No tiene que el obispo, no tiene que el papa pronunciar excomunión. Están excomulgados automáticamente de la iglesia. Una pregunta para siempre. Acuérdate que vamos a dejar las preguntas para el final. Te voy a contestar, pero acuérdense que las preguntas dejamos para el final. No para siempre. La excomunión se levanta cuando la persona cambia de actitud y confiesa sus pecados y dicen en que estaba metido, y el sacerdote levanta la excomunión, o tiene que ir al obispo para que el obispo levante la excomunión. Depende del tipo de pecado que existe. Hay tipos de pecado de excomunión que solamente el obispo lo puede levantar, y en ese caso el sacerdote le dice, mira, yo no tengo potestad para levantar la excomunión, tienes que ir al obispo. Pero ya no se habla de la excomunión como si algo que no existiera, pero sí existe. Y San Pablo en todas las epístolas, en los Corintios, convocó gente desde el Jerem del Antiguo Testamento. Siempre una persona que se opone a ciertos parámetros de la fe queda totalmente excluido. La excomunión quiere decir que es cortado del cuerpo de Cristo, que es separado de la gracia, que es cortado totalmente, que no pertenece al cuerpo. ¿Sabe que ese es el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza? Es como si te cortaras una mano. Queda totalmente separado del cuerpo. ¿Hay restitución? Sí, restitución. Después que tú te arrepientes y vienes a la iglesia.